tal? ¿Cómo están? Comienza nuestra conexión global. Soy Saraí Amorós, les acompaño durante los próximos minutos y acá nuestros titulares arrancamos sobre crisis climáticas. Les cuento, varios países del mundo han resultado afectados por las intensas lluvias, ola de calor y sequía. Acá les cuento. El Comando Sur de los Estados Unidos reanuda la cruzada contra China y cuestiona sus intenciones en América Latina. Acá le contamos y lo analizamos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propone a la Cámara Alta designar varios ministros del nuevo gobierno federal. Mientras que la ONU reportó que al menos 360.000 palestinos se han desplazado de manera forzada de Rafah, mientras Israel amplía su ofensiva en la ciudad del sur y en el norte de la Franja de Gaza. En materia deportiva les contamos, finalizó el Iberoamericano de Atletismo 2024. Nos dejas varias actuaciones importantes para analizar y récords también le contamos acá. Y desde el ámbito artístico les cuento que en La Habana el Festi-Taller Internacional de Títere, la 15ª versión, arranca mañana durante los próximos 5 días. Acá les cuento de qué se trata. La situación en nuestros países por la crisis climática, el cambio climático y las consecuencias cada vez se agrava. Vamos a arrancar en Brasil. Allí las autoridades alertaron que la situación en el estado de Río Grande del Sur empeorará por las nuevas inundaciones que se vienen y los temporales que se van a mantener. De acuerdo con el boletín más reciente de Defensa Civil del Estado, se prevé que entre el lunes 13 y el martes 14 de mayo se registren mayores inundaciones y deslizamientos de tierra en el estado brasileño. Esto debido a la intensidad de las lluvias que cayeron durante el fin de semana. El organismo alertó además sobre la posibilidad de que el nivel del río Guaíba vuelva a subir y alcance los 5.50 metros, lo que sería un nuevo récord. Ante la situación, las autoridades hicieron un llamado a la población de no regresar a sus hogares. Las fuertes lluvias que afectan al estado de Río Grande del Sur dejan hasta la fecha al menos 147 fallecidos y más de 1.4 millones de afectados, cifras que les compartimos a raíz de las diversas actualizaciones que se mantienen sobre el tema. Detalles sobre el tema nos mantiene completamente informado nuestro corresponsal desde el lugar. André Vieira, le damos la bienvenida a esta hora. Gracias por estar con nosotros. André, cuéntanos cómo va el tema, qué se sabe hasta ahora, cuáles son las acciones que se toman. Te escuchamos. ¿Qué tal, Saraí? Saludos para ti, también para la audiencia aquí de Telesur. Efectivamente, Saraí, una situación muy complicada la que vive el estado Río Grande do Sul, aquí en el sur de Brasil. Comencemos actualizando los números, son más de 2 millones de personas afectadas, también como tú ya nos adelantabas, son 147 muertos, esto según el informe de la Defensa Civil en la mañana de este lunes. También hay 127 personas desaparecidas, más de 800 heridos también y más de 600.000 personas, casi 620.000 personas que tuvieron que dejar sus casas o están en abrigos o están en casas de parientes, pero una situación muy complicada. Y este fin de semana llovió en lugares más de 200 milímetros de 24 horas en algunas ciudades, lo que obligó por segunda vez en menos de 2 semanas las personas a dejar sus casas. Esto porque hay muchas ciudades afectadas, gran parte del estado Río Grande do Sul está afectado, incluso está decretado la situación de calamidad pública ahí en ese lugar, pero muchas ciudades a lo largo de la semana con una pausa de la lluvia, también con el retorno puntualmente del sol, hay muchas ciudades donde las personas volvieron a sus casas para reconstruir sus vidas, pero durante este fin de semana, una vez más, la alerta era para que las personas fueron obligadas a dejar sus casas otra vez para buscar abrigos o casa de parientes debido a las fuertes lluvias.
y esto ha provocado que el nivel de los ríos en los últimos días, ¿no? Este nivel subió en las últimas horas específicamente, como es el caso del lago Guaíba, que es el lago que está al lado de la capital de este estado, que es la ciudad de Porto Alegre. El lago volvió a subir su nivel y en la mañana de hoy estaba en 4.8 metros. Esto vale destacar que el nivel de inundación ahí en la capital Porto Alegre es de 3 metros. Así que una situación muy complicada la que se vive en ese lugar. También el gobierno del presidente Lula da Silva ha hecho diferentes esfuerzos, envió millones de dólares ahí a esas personas en políticas públicas, también en diferentes acciones del gobierno, y se supo hoy que el presidente Lula da Silva, quien tenía previsto un viaje a Chile el próximo jueves, suspendió ese viaje, postergó esa reunión con el mandatario de Chile para seguir aquí coordinando esas acciones del Estado brasileño junto a este pueblo Rio Grande do Sul. Y la expectativa, infelizmente, es de más lluvia para los próximos días, como tú ya nos adelantaba también, la previsión es de más lluvia, también de frío, también de deslizamiento de tierra. Hay alertas por todas las partes de este estado, esto porque se formó un ciclón extratropical en Argentina que va subiendo, incluso que viene llegando con lluvia, con vientos fuertes, también con frío. En este momento también hay una baja de temperatura muy fuerte ahí en esa región, además de toda la tragedia ya que se vive. Pero vale destacar que los expertos alertan que esto es la formación de 3 fenómenos: una humedad que viene de la Amazonía, una corriente intensa de vientos y también que viene ahí que esta lluvia que viene con esta tragedia, pero es algo que está provocando esa tragedia, además de una ola de calor que vivimos aquí en el sureste de Brasil y que causa un bloqueo atmosférico, lo que impide la salida de las lluvias ahí en ese lugar. Pero todo eso agudizado por la crisis climática, según los expertos. O sea, para revisar, es una humedad que viene desde la Amazonía, también una corriente de vientos intensos y también este bloqueo atmosférico. Serían estos 3 fenómenos que están causando esta situación hace más de 2 semanas ahí en el estado de Rio Grande do Sul, con más de 2 millones de afectados en esta tragedia que vive el estado y que se mantiene en alerta debido a la llegada de estas fuertes lluvias. Los gobiernos siguen buscando, rescatando a algunas personas que todavía siguen aisladas, pero en este momento la situación empeora. Esto porque hay nuevas comunidades que están aisladas, además de las que ya habían desde antes de essas 2 semanas de tragedia. Ahora hay nuevas comunidades aisladas porque los ríos siguen subiendo y la expectativa es que sigan subiendo para los próximos días. Una verdadera tragedia, es una noticia muy triste, infelizmente, 2 semanas con esa tragedia en el sur, y esto hace con que el mundo, debería hacer con que el mundo siga en alerta, muy pendiente de esas consecuencias de la crisis climática que afectan a todos, pero principalmente a esas poblaciones más empobrecidas económicamente aquí de Brasil y también de todo el mundo. Sai. Gracias, André, por los detalles. Importante mantenernos al tanto de lo que allí suceda, por supuesto, porque es más del 80% del territorio que se encuentra ahora mismo bajo agua. Vamos a seguir hablando sobre esta situación, pero desde Uruguay. Más de 3.000 personas fueron desplazadas allí como consecuencia de las inundaciones que afectan diversas zonas del país. Y es que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Emergencias, SINAE, el número de evacuados aumentó durante el fin de semana de 543 a 598, aunque el número de autoevacuados disminuyó de los 4.209 que se habían reportado inicialmente, ubicándose ahora en 3.034 personas. Por su parte, el director nacional de emergencia, Santiago Caramés, viajó el domingo al departamento de Salto para recorrer las zonas damnificadas junto al coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, conocido como SECOED local. Hablamos de Josué Lima. Ante la situación, las autoridades recomiendan a la ciudadanía abstenerse de intentar cruzar por caminos, calzadas o puentes inundados, aunque se conozca el lugar, precisamente por la peligrosidad a la cual estarían pues expuestos.
La acción tardía de la Unión Europea deja a 60.000 personas muertas que se atribuyen directamente al calor, solo en el año 2022. Más de 70 expertos aseguran que el cambio climático está causando estragos en la vida y la salud de las personas en toda Europa. El informe titulado Lancet Countdown, elaborado por 42 instituciones, advierte que no es un escenario lejano, sino la realidad actual. Las muertes por el calor, las enfermedades infecciosas emergentes y la inseguridad en el acceso a los alimentos y al agua afectan actualmente a la población europea, en especial a la del sur. El documento, que aporta datos sobre la acción tardía del Eurogobierno, denuncia que no está protegiendo a los ciudadanos y es imprescindible que aceleren todas las políticas necesarias para reducir las emisiones. Indonesia, nuestra siguiente parada. Al menos 43 personas perdieron la vida allí y otras 17 siguen desaparecidas a causa de las inundaciones también y los flujos de lava fría del volcán Monte Marapi en la isla de Sumatra, al oeste de Indonesia. De acuerdo con la Agencia de Mitigación de Catástrofe de Sumatra Occidental, en la noche del domingo el número de víctimas mortales era de 37 y ha aumentado este lunes a 43. En el distrito de Agam, 3 personas están desaparecidas y otras 14 en Tanah Datar. Estas zonas son también las más afectadas por las inundaciones y entre los daños que ha ocasionado allí se reportan daños estructurales con 84 casas y 16 puentes, más 2 mezquitas destruidas, además de significativos daños en algunos campos de cultivo de arroz. Revisamos también la situación que se vive en Burundi. Más de 2.000 personas fueron desalojadas debido a las afectaciones también por las fuertes lluvias y las inundaciones en varias zonas. Los meteorólogos informan que dichas inundaciones en Ijitega, por ejemplo, y otras regiones cercanas son parte de las condiciones extremas relacionadas con el fenómeno climático de El Niño. En este sentido, el gobierno burundés inició este fin de semana el proceso de reubicación de más de 2.000 damnificados que fueron trasladados desde las costas de Gutumba hasta el estado de Maritazo, donde finalmente la agencia de la ONU ofreció suministrar recursos para los afectados ante el desafío logístico y la escasez de materiales para albergar a los habitantes desplazados. Así se vive en Burundi. Racionalización en Granada. El gobierno activó un paquete de medidas para racionalizar el uso del agua debido a la sequía que afecta a la nación y que ha dejado a 17 reservas sin el vital líquido. Entre las medidas dispuestas por el gobierno, ¿cuáles son? Bueno, pues después de una reunión de emergencia se determinó limitar acciones como el riego de jardines, por ejemplo, las aceras, el pavimento, los vehículos, los llenados de piscina, así como cualquier otra actividad que requiera de abundante agua. De acuerdo con la Autoridad Nacional de Agua y Alcantarillado, con estas medidas se busca dar respuesta a los desafíos urgentes que plantea la estación seca. También se tiene como objetivo, por otro lado, garantizar el uso y la preservación sostenible de los recursos hídricos de la nación a través de la creación de hábitos en la población a fin de asegurar su cumplimiento. Nuestra primera pausa llega, pero a la vuelta estaremos conversando sobre lo que desde Estados Unidos se habla en relación con China. El Comando Sur nuevamente reanuda la cruzada contra el gigante asiático y cuestiona sus intenciones en América Latina. Lo analizamos y les contamos a la vuelta en Conexión Global. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. El Comando Sur de Estados Unidos reanuda la cruzada contra China y cuestiona sus intenciones en América Latina. Así lo dijo la jefa del Comando Sur de este país, Laura Richardson, quien criticó las actividades de Beijing
en América Latina tras argumentar que la influencia del gigante asiático en la región está creciendo a través de proyectos críticos como la construcción de grandes puertos que le dan acceso a sus valiosos recursos naturales, así lo decía. En este sentido, Richardson insinuó que Beijing persigue objetivos militares ampliando su presencia en América Latina. Recordemos que anteriormente un integrante del Pentágono ya había atacado a China en términos similares, por lo que China califica la política estadounidense de doble rasero, porque Washington, recordemos que cuenta con 800 bases militares en ultramar y 173.000 militares estacionados en 159 naciones. Vamos a analizar el tema a esta hora. Le agradecemos a nuestra invitada, Carmen Parejo. Se encuentra con nosotros, escritora, redactora del medio digital Revista La Comuna, y se encuentra acá pues para analizar el tema. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, un saludo. Gracias por estar con nosotros. Opiniones en primera instancia sobre ese temor constante que ha declarado Laura Richardson en relación con las propuestas que China pues trae al continente latinoamericano. Continúa esta cruzada, decíamos, se reanuda, pero siempre ha estado en diferentes perfiles. ¿Qué lleva a Estados Unidos, al Comando Sur, a seguir insistiendo sobre que se eliminen o se limiten las relaciones entre el continente latinoamericano y el gigante asiático? Bueno, en primer lugar hay un refrán que dice que cree el ladrón que todos son de su condición. Y en ese sentido hay que entender que lo que está acusando Estados Unidos, no solamente a China, también lo vemos en el continente africano con los ataques hacia Rusia, es de que otras potencias puedan tener los intereses de expolio que tanto Estados Unidos como sus aliados europeos llevan perpetrando durante años. Sin embargo, la realidad es que los acuerdos, en todos los términos, desde la perspectiva económica, también en la no injerencia política y muchos otros elementos que China desarrolla por el resto del mundo, difieren muchísimo de los habituales acuerdos expoliadores que ha seguido Estados Unidos. Lo que no acepta Estados Unidos es que los países tienen ahora una capacidad de decidir con quién quieren hacer acuerdos y con quién no. Y la única fórmula que tienen para atacar al otro es decir que es exactamente igual que él, que realmente es bastante irónico. Carmen, en ese sentido me quiero referir a una de las frases que han sido pues replicadas por diversos medios de comunicación, que tiene que ver con igualar seguridad económica a seguridad nacional. ¿Desde qué perspectiva podríamos analizar eso tomando el ejemplo de Estados Unidos y su forma de relacionamiento con otros países, con quien utiliza el dólar, por ejemplo, como moneda, pero por otro lado como arma de guerra, quien se dedica a bloquear a países latinoamericanos para evitar su crecimiento porque no concuerdan o no permiten que se exploten sus recursos naturales desde lo que ellos consideran que debe hacerse, hasta estar muy pendiente a lo que suceda en un espacio dentro del Pacífico, viendo las elecciones específicamente de este lugar como una moneda de cambio entre lo que yo accedo en el Pacífico a lo que soy capaz de acceder y lo que voy perdiendo quizás con la presencia de China. ¿Cómo podríamos analizarlo? Bueno, porque hay que entender que el ascenso de Estados Unidos hacia la posición de hegemonía mundial se ha ido construyendo con base en distintos escenarios. Primero, de una perspectiva militar desde la Segunda Guerra Mundial y con esa presencia estadounidense en todos los países del mundo. Creo que no existe en ninguna zona donde Estados Unidos no tuviera la capacidad de intervenir a nivel militar. Y después a nivel económico, desde los acuerdos de Bretton Woods, pero después cuando ya eso también entró en crisis a través del control por el dólar como moneda de cambio, que es lo que le sirve y es lo que utiliza, por ejemplo, para el tema de sanciones económicas. Toda esta forma en la que Estados Unidos se ha construido, por eso decía antes que es irónico, es de lo que acusa a otros de estar utilizando. En primer lugar, los otros no pueden utilizar esas herramientas porque esas herramientas hasta este momento están construidas como están construidas. Y por otra parte, también es importante señalar que de momento, nadie sabemos qué puede ocurrir en el futuro, pero de momento ninguno de los acuerdos que se están planteando otras potencias emergentes con otros países, son o se parecen siquiera a las exigencias y a las imposiciones que ha establecido Estados Unidos para garantizar su hegemonía. Es normal que relacione las dos cosas porque las dos cosas están relacionadas en el mantenimiento de su propia hegemonía y en cómo se ha construido esta.
Carmen, y en esa medida me gustaría también analizar un elemento específico relacionado con las telecomunicaciones, por ejemplo, y este constante interés por, cibernéticamente hablando, pues influenciar y estar presente en los países latinoamericanos, conociendo evidentemente que manejan el algoritmo y que pueden establecer ciertos puntos de partida para analizar lo que sucede en el continente latinoamericano desde el ámbito mediático. Es importante también resaltarlo porque dista completamente de cómo China maneja este tema con sus aliados. Claro, bueno, evidentemente cuando estamos hablando de cómo se construye esa hegemonía con distintos frentes, el militar, el económico y por supuesto también está lo que ahora se le llama poder blando o soft power, pero que realmente es el poder de influencia de toda la vida, que eso también se ha desarrollado a nivel cultural, a nivel ideológico, a nivel del control sobre los medios de comunicación que cada vez están más en un proceso de acumulación, concentrados en cada vez menos manos, tienen una actividad transnacional, no se limitan a pocos estados, sino que se desarrollan a nivel internacional y esto también se desarrolla en otro tipo de perspectivas, ¿no? De Hollywood a Netflix, es decir, hay un control también del pensamiento y un control también cultural que es necesario para poder también que todo lo demás no sea cuestionado. Entonces, efectivamente, es otra de las patas del banco que sostienen esa hegemonía y es uno de los elementos que más inquieta a Estados Unidos porque realmente es el más débil, pese a todo, porque a nivel racional, como estábamos diciendo, ellos están tratando de comparar al resto con sus prácticas y eso con datos, no recuerdo muy bien de quién era esta frase, pero los datos al final desmontan el relato. Por lo tanto, ese temor también está ahí. Perder el control cultural porque el control cultural solamente se impone porque la gente desconoce la realidad de los datos, no porque realmente tenga ningún tipo de sostenimiento a nivel racional y de debate de ideas. El debate de ideas lo tienen perdido. Entonces, por supuesto, también es muy importante ese control y se ve, por ejemplo, en las medidas para controlar TikTok dentro de Estados Unidos, porque le tienen miedo a todo lo que esté fuera de su control en un momento tan delicado como este, que es su hegemonía, la que está siendo yo creo que sin ningún tipo de duda cuestionada a nivel internacional. Una hegemonía que también se mantiene, Carmen, sobre la base de crear discursos contrarios a las realidades de otros países. Vamos a poner el ejemplo de China, ponemos el ejemplo, digamos, de Irán, lo mismo puede suceder con Rusia. En ese sentido, si nos ponemos a pensar en los últimos acontecimientos que han tenido lugar en el continente latinoamericano, prácticamente después de la visita de Laura Richardson a algunos de estos países, pongamos Argentina o Ecuador, siempre aparece un motivo de quiebre en este país. Es sintomático, es casual que cuando llega la representante del Comando Sur, pongamos estos países como ejemplo, sumemos también Perú, podríamos decirlo así, existe un quiebre en el país de manera interna donde siempre salen perjudicados la población. Bueno, claro, hay que tener en cuenta que para el ascenso de Estados Unidos fue fundamental crear ese patio trasero, esa pista de aterrizaje hacia la hegemonía, que fue el control sobre los países latinoamericanos, la primera doctrina Monroe, actualizada la doctrina Truman, y eso generó también que dentro de las propias naciones latinoamericanas existan una clase social de burguesía compradora, dependiente de Estados Unidos, completamente vendepatria, que son los elementos que después generan esas discordias internas. Estamos hablando de casos muy, muy, muy evidentes de quiebre, que es que los ejemplos que ha puesto, pero también existen en los enfrentamientos que se han ido desarrollando contra los llamados gobiernos progresistas. Hemos vuelto a ver ese actuar de esas fuerzas internas que al fin y al cabo están completamente supeditadas a esos intereses externos y que se entiende si vemos la trayectoria histórica y cómo se construyó esa idea de patio trasero, esa idea neocolonial estadounidense sobre América Latina. Esto es lo que se refleja y esto es lo que al final contra quien repercute es contra el pueblo, contra los distintos pueblos y contra también su soberanía política, su capacidad de desarrollo económico y su capacidad también de articularse a nivel internacional dentro de esta construcción de mundo multipolar, que es lo que está realmente poniéndose sobre la mesa en distintos escenarios, no solo en América Latina.
Gracias, Carmen. Agradezco tus opiniones para nuestra conexión global. Importante seguirlas porque son diversas aristas de un mismo espacio que nos ayuda a entender cómo funciona esta política y a no dejarnos llevar solamente por las declaraciones. Sé que, como bien decías, todos aquellos que creen que son ladrones creen que los demás lo son, sin duda. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias a ustedes. Te agradezco, hasta la próxima. Seguimos hablando de Estados Unidos. Inicia este lunes en otro tema el juicio criminal contra el ex senador Bob Menéndez, acusado por tráfico de influencias, corrupción y obstrucción a la justicia. Este sería el segundo encuentro de Bob Menéndez con los tribunales estadounidenses por acusaciones similares en menos de una década, luego de que en una primera ocasión el caso quedara estancado en 2017. Menéndez, de 70 años, será juzgado en un tribunal federal de Manhattan tras ser acusado de aceptar sobornos en oro y dinero en efectivo para usar su influencia para entregar favores que ayudarían a 3 empresarios de Nueva Jersey. Entre las pruebas que sus abogados tendrán que explicar se encuentran lingotes de oro y altas sumas de dinero en efectivo hallados en una redada hace 2 años en su casa de Nueva Jersey. Vamos hasta Venezuela. Se desarrolla allí este lunes la segunda reunión del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas y vamos a conocer todos los detalles con nuestro compañero Roberto Hugo Presa. Se encuentra con nosotros. Roberto, adelante. Muchas gracias, saludos desde Caracas. Justamente estamos en la Casa María, donde esta mañana se ha instalado ya la segunda reunión de coordinadores nacionales del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de Naciones Unidas. El evento es presidido por el canciller de la República, Iván Gil. Él, en su discurso de inauguración, ha dicho que hay vulneración a los derechos de varios estados. Ha hablado de Palestina, ha hablado de Venezuela, las sanciones que han sido impuestas por Estados Unidos, y que estas vulneraciones, estas alertas que se están dando en diferentes lugares del mundo, han obligado a discutirlas en el marco de este encuentro que se está desarrollando hoy aquí en Caracas. La Carta de Naciones Unidas, dijo, es el único instrumento para mantener la paz y armonía de los países miembros. Son 19 representantes de diferentes países que están participando en este encuentro. Entendemos que en horas de la tarde habrá una declaración sobre los acuerdos que se lleven o que se discutan y se concreten en este encuentro aquí en Caracas. Hasta aquí este informe en directo desde Casa María en Caracas, Venezuela. Gracias, Roberto. Te seguimos de cerca. Seguimos allí. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la existencia de un proceso de censura contra el país. Así lo dijo. Yo he venido diciendo, Diego, sobre todo esta campaña presidencial, que pareciera una campaña presidencial mundial, parece que se está eligiendo el presidente del mundo y no el presidente de Venezuela. El imperio desesperado con su odio, con sus ganas de venir a ponerle las garras a Venezuela por el petróleo, el gas, el oro, la riqueza y para destruir la revolución de Bolívar, la revolución de Chávez. En esta campaña presidencial mundial, ellos la han declarado mundial, entonces tenemos un proceso de censura brutal, digo yo. El bloqueo económico, se ha transformado ahora en un bloqueo de redes. Claro, van de la mano. Para que no se sepa la verdad. Sobre el mismo tema, el presidente Maduro denunció que los medios de comunicación internacionales no muestran la realidad del país. Entonces ellos en el mundo dicen una cantidad de mentiras, encuestas falsas, etcétera, y no muestran al pueblo que está por miles en las calles trabajando, movilizado. No muestran la realidad de la recuperación económica, del bienestar, de la paz, de la seguridad que hoy tiene Venezuela. No la muestran. Entonces tenemos una guerra y yo le he dicho al pueblo, y creo que la cosa ha arrancado bien con este sistema que ahora vamos a llamar calles, redes, medios y paredes. Le he dicho a la gente, lo que estés haciendo, lo que sea, una actividad económica, un emprendimiento, una gran marcha que hacen locales en los barrios, todo eso, regístralo, un video creativo, una foto bien creativa, súbelo a todos tus grupos de WhatsApp, porque la gente tiene 20, 30 grupos de WhatsApp, y entonces que todos los grupos de WhatsApp los suban a sus redes sociales, y entonces a nivel local, regional, nacional, vayamos inundando las redes sociales de la verdad de Venezuela, que por esa vía
vamos a derrotar y aplastar el bloqueo y la censura de estas empresas internacionales de redes sociales. También en Venezuela, más de 1.200 personas se manifestaron en la capital de la Guayana Esequiba el pasado sábado 11 de mayo en rechazo a las sanciones de Estados Unidos y en respaldo al presidente Nicolás Maduro. Los manifestantes expresaron su respaldo a las políticas sociales y de seguridad implementadas por la Revolución Bolivariana. Además, reafirmaron su compromiso con la defensa de la independencia y la autodeterminación de Venezuela. Por ello, también hicieron un llamado a la comunidad internacional a unirse a las exigencias de levantar el bloqueo que afecta gravemente la economía y el bienestar del país. Segunda pausa, a la vuelta salimos del continente, les contamos desde Rusia, el presidente Vladimir Putin propone a la Cámara Alta designar varios ministros del nuevo gobierno federal. Ciclo que comienza, quinto gobierno, les contamos a la vuelta. Regresamos desde Rusia. El presidente Vladimir Putin presentó a la Cámara Alta del Parlamento los candidatos para cargos de ministros del nuevo gobierno federal. Luego de la toma de posesión de Putin el pasado 7 de mayo, el gobierno ruso presentó oficialmente su dimisión, tal y como lo exige el procedimiento constitucional de este país. En tal sentido, y de acuerdo con la ley vigente, el mandatario ruso presentó ante los aspirantes para encabezar las carteras de defensa, asuntos exteriores, justicia, interior y emergencias. Entre las propuestas se encuentra el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, el cual pasaría a desempeñarse como secretario del Consejo de Seguridad y al frente del Servicio Federal para la Cooperación Técnica Militar del país. También allí en Rusia reportan al menos 19 fallecidos y 27 heridos como consecuencia de un ataque ucraniano en la ciudad de Belgorod. Desde Moscú, nuestro compañero Alek Yasinski nos cuenta. Alek, contigo. Saludos desde Moscú, queridos amigos. El régimen de Kiev, que sigue perdiendo el territorio en la ofensiva rusa de los últimos días, continúa desquitándose con civiles. Al menos 19 personas perdieron la vida ayer, el 12 de mayo, a causa de ataques ucranianos a la región rusa de Belgorod. La mayoría de esas víctimas vivían en un bloque de un edificio residencial de 10 pisos que se derrumbó por el impacto de un fragmento del misil ucraniano Tochka-U interceptado por las defensas aéreas rusas, informó el gobernador de ese territorio fronterizo, Vyacheslav Gladkov. Hasta la fecha se han recuperado entre los escombros los cuerpos de 15 personas. Durante los ataques de la tarde de ayer murieron 3 civiles más. Una mujer herida el 11 de mayo falleció en el hospital. Las bajas que sufrimos ayer ascendieron a 19 personas, civiles inocentes que fueron asesinados por Kiev, publicó Gladkov en la red social Telegram. Otras 27 personas, según el gobernador, resultaron heridas. El número incluye a 10 personas que fueron enviadas a la casa tras recibir atención ambulatoria. 6 de ellos serán derivados a las clínicas federales y entre ellas un niño de 1 mes y medio con su madre. Y 11 más que siguen ingresados en hospitales de Belgorod. Y sobra decir que la tragedia de los civiles rusos en Belgorod para la mayoría de los medios occidentales, una vez más, no es ninguna noticia. Desde Moscú, para Telesur, Alek Yasinski. Gracias, Alek. Pasamos a España. El Partido Socialista Catalán del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, logró el triunfo en las elecciones parlamentarias en Cataluña, mientras que los partidos independentistas perdieron terreno. Tras escrutarse el 99% de los votos, los resultados arrojaron como ganador a Salvador Illa del Partido Socialista de Cataluña con el 27.94% del apoyo, lo que se traduce en 42 de las 135 bancadas del partido ante el Parlamento.
En el segundo puesto se ubicó el partido Junts per Catalunya, Juntos por Cataluña, con 35 escaños al obtener 21.64% de los sufragios. A pesar de que el Partido Socialista obtuvo la mayoría del apoyo, quedó lejos de la mayoría absoluta, por lo que tendrá que pactar con otros partidos, hacer una tripartita, partidos políticos allí para conseguir el apoyo de 26 diputados y así presidir la Generalitat de Cataluña. Entrenamientos militares. Tropas de China y Mongolia realizan entrenamiento conjunto en la provincia mongola de Darnogovi. Pues las partes dieron inicio a este primer entrenamiento conjunto a través de una ceremonia de apertura celebrada el domingo. Estos entrenamientos tienen como objetivo profundizar aún más en la confianza mutua estratégica y la cooperación pragmática entre los dos ejércitos. También se busca inyectar energía positiva a la paz y la estabilidad regionales, lo dio a conocer el comandante de las tropas chinas, quien calificó la iniciativa como una oportunidad para que los dos países exploren nuevas operaciones de combate. Cólera mortal en Kenia. Se han confirmado 44 casos atribuidos fundamentalmente a las condiciones climáticas, inundaciones generalizadas que ya han cobrado la vida de más de 270 personas y que provocan, por otro lado, el cierre de algunos centros de salud en el país debido a las condiciones. El Ministerio de Salud de Kenia y la Organización Mundial de la Salud indicaron que las prolongadas lluvias destruyeron varias instalaciones sanitarias y contaminaron fuentes de agua con material fecal. Por lo tanto, la Organización Mundial de Salud pues recomendó a los kenianos estar en alerta máxima, pues el país enfrenta una amenaza inminente de enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos. Además de las enfermedades transmitidas por el agua, el bienestar psicosocial de los niños también está siendo afectado por el cambio climático y algunas zonas de Kenia se suspendió allí finalmente la reapertura de las escuelas por las condiciones sanitarias. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, reportó que al menos 360.000 palestinos han sido desplazados de manera forzada de Rafah, mientras Israel amplía su ofensiva en la ciudad del sur y el norte de la Franja de Gaza. Vamos a sumar a esta hora a nuestro corresponsal. Hisham Guanus nos cuenta detalles. Hisham, contigo. Sí, buenas tardes, colegas. Saludos amables televidentes. Efectivamente, el gabinete de guerra del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hace 5 días desplegó una táctica militar que implicó ataques aéreos y también sistemáticos fuegos de artillería contra la ciudad de Rafah, que está al sur de la Franja de Gaza, donde se encuentran albergados más de 1,5 millones de palestinos, en su mayoría desplazados de las diferentes partes de la Franja de Gaza que han sido destruidas. Realmente esta operación que lleva a cabo el ejército de ocupación israelí va en contra de los deseos del mundo entero y las advertencias de las organizaciones internacionales de una catástrofe humanitaria que podría ocurrir en la Franja de Gaza y sobre todo en la ciudad de Rafah, al sur de este enclave costero palestino. También esta acción criminal de la ocupación israelí también pone fin a las negociaciones y obstaculiza las negociaciones de alto el fuego que estaban teniendo lugar en el Cairo entre la resistencia palestina Hamas y la ocupación israelí. Y por supuesto también la resistencia manifestó su interés en aceptar el acuerdo de alto el fuego propuesto por Egipto y Qatar, pero el régimen de ocupación israelí rechazó esta propuesta y siguió con sus planes de atacar y de invadir a la ciudad de Rafah. En este marco también hay que destacar la postura de Estados Unidos, que anteriormente había definido como línea roja un ataque terrestre contra Rafah, pero el presidente de la administración estadounidense, Joe Biden, dio un paso atrás al declarar que actualmente apoya la decisión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de atacar a la resistencia palestina Hamas y de acabar con ella en la ciudad de Rafah, razón por la cual le propone
propuso a Netanyahu llevar a cabo una ofensiva quirúrgica para evitar una tragedia humanitaria en el sur de Gaza. Es decir, le dio luz verde para asesinar a los palestinos en la franja de Gaza y en Rafah, pero que no lleve a cabo una matanza generalizada. En este sentido, afirmó que este plan propuesto integra tres elementos claves. El primero, una operación que no sea a gran escala. En segundo lugar, ofrecer asistencia humanitaria supuestamente a los refugiados palestinos en Rafah. En tercer lugar, incrementar la ayuda de inteligencia estadounidense a la ocupación israelí, que le dio a conocer también al ejército israelí que los combatientes de la resistencia Hamas realmente están migrando desde Rafah hacia el norte de la franja de Gaza, y actualmente hay dos frentes de combate abiertos en el sur, en Rafah, y en el norte de la franja de Gaza, donde la resistencia palestina no baja la guardia y sigue en defensa de la población civil frente a la guerra genocida israelí. En el mismo marco hay que destacar también las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, quien dijo que Estados Unidos advirtió que un amplio ataque israelí en Rafah provocará caos y no eliminará el movimiento de resistencia palestina Hamas, razón por la cual Estados Unidos está a favor de una acción limitada y no generalizada en la franja de Gaza. Sin embargo, hay que destacar que en respuesta a toda esta postura de Estados Unidos y de la ocupación israelí, los propios familiares de los militares estadounidenses que se encuentran en la región en diferentes bases militares pidieron del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, evitar una incursión en Rafah por el peligro y la amenaza que conlleva esta incursión, no tan solo para la ocupación israelí, sino también para los soldados norteamericanos que están en las bases militares de diferentes partes en Siria y también en Irak, y que también son el blanco de ataques de otras partes de la resistencia, como la movilización popular iraquí y la resistencia libanesa y también la resistencia en Yemen. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Gracias, Hicham. Te seguimos de cerca y nos contactamos contigo en nuestras siguientes ediciones informativas. Seguimos hablando sobre Palestina. El movimiento de resistencia palestino Hamas cuestionó las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el condicionamiento del alto al fuego con la liberación de los retenidos. El presidente estadounidense Joe Biden habría manifestado la necesidad de condicionar el alto al fuego en la franja de Gaza a la liberación de retenidos por parte de la resistencia. Esto en medio del reciente acuerdo firmado por parte de Hamas y algunos países de la Liga Árabe, tales como Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Pese a la firma de este acuerdo, el régimen de Benjamín Netanyahu ha decidido omitir el acuerdo, sí continuar su agresión contra Gaza, Jabalia y Rafah. Ante ello, el Ministerio de Salud palestino advierte este lunes sobre el posible colapso total del sistema sanitario en la franja de Gaza. En un comunicado, el ente resalta que la falta de combustible y el bloqueo impuesto por Israel en el paso de Rafah ha imposibilitado el acceso a insumos médicos. El texto además denuncia el constante bombardeo del régimen israelí contra los centros asistenciales. Recordemos que recientemente el ejército israelí cerró el cruce de Kerem Shalom, esto como parte de los intentos constantes de atacar a la franja de Gaza. En unos minutos comienza El Mapa, un espacio donde les mostramos cómo se desenvuelve el panorama geopolítico mundial. Allí abordan específicamente hoy el tema armas de Estados Unidos que asesinan a palestinos. No se lo pierda, de lunes a viernes, 10:30 horas Nicaragua y México, 11:30 horas para Colombia, Ecuador, 12:30 horas para Venezuela, Bolivia y Cuba, 13:30 horas para Argentina, Uruguay y Brasil. Nuestra colega Paola Pérez allí les espera en vivo o diferido solo por Telesur. Últimos minutos de nuestra conexión global, vamos a enterarnos de qué sucede en materia deportiva. Raúl Bordones se encuentra junto a nosotros, se vino de verde, con corbata verde para combinar conmigo. Bien hecho, Raúl. Así es, Araí, nos venimos de verde porque es el color esperanza, el color para todos los deportistas en el día de hoy y por ello le tenemos muy buenas informaciones.
Comenzamos contándoles que en el campeonato iberoamericano de atletismo realizado en Cuiabá, Brasil, el uruguayo Emiliano Laza ganó oro en la prueba de salto largo. Laza es medallista iberoamericano por tercera vez en su carrera en salto largo, luego del oro obtenido en la edición de Río 2016 y bronce en Trujillo 2018. En esta oportunidad se consagró campeón por primera vez con una contienda muy buena, con su actuación de 6 saltos, 2 de ellos, el segundo y el cuarto, con una marca de 7.98 metros, que lo llevó a la cima del podio. Ante este resultado, el 2 veces olímpico se posiciona en el ranking World Athletics como el atleta de número 22 de los 32 cupos disponibles para la clasificación a París 2024. Y las venezolanas Rosa Rodríguez en lanzamiento de martillo, Roibeli Peinado en salto de pértiga se bañaron en oro iberoamericano y también José Maita en los 800 metros, pero él ganó plata. La experimentada Rosa Rodríguez logró la medalla de oro con un registro de 70.95 metros en su tercer intento, siendo la única en llegar a los 70 metros, dejando atrás a la peruana Jimena Zorrilla con 68.47 metros y a la colombiana Mayra Gaviria con 66.92 metros, quienes completaron el podio de segunda y tercera respectivamente. Rodríguez ostenta el mejor récord de lanzamiento de martillo con una marca de 71.76 metros desde la edición de 2012. Por otro lado, en el salto con pértiga, Roibeli Peinado se proclamó campeona con un salto efectivo de 4.50 metros en su quinto intento, superando a sus rivales, la española Andrea San José, quien ganó la medalla plateada con una marca de 4.35 metros, y completó el podio la colombiana Catherine Castillo con 4.30 metros. Por su parte, el atleta José Maita participó en los 800 metros masculino, convirtiéndose en subcampeón con un tiempo de 1 minuto, 45 segundos y 50 centésimas, a solo 80 centésimas de segundo de la marca olímpica. El panameño Chamar Abdul Chambers obtuvo el oro y el chileno Rafael Muñoz se llevó la presea de bronce en la competición. Ante estas actuaciones de los venezolanos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, publicó en su cuenta en la X: con orgullo celebramos el triunfo de nuestras atletas Roibeli Peinado, salto en garrocha, con Rosa Rodríguez también el lanzamiento de martillo, quienes se coronaron como campeonas en el Iberoamericano de Brasil. Esto es en atletismo específicamente. Muchachos de oro, felicitaciones, que sigan los éxitos. Por eso les decía verde, verde esperanza, porque los muchachos están dejando muy bien al país en representación deportiva. Vamos contigo, Saray. Así es, querido Raúl, muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora sobre la vida, porque cultura es igual a vida. Festival Internacional de Títeres de Matanzas, conocido también por su abreviatura como Festitim, se llevará a cabo del 14 al 19 de mayo en la 15ª versión. Esta vez celebra 30 años de creación. Acá los detalles. El Festitim nace como una idea del dramaturgo, coreógrafo, maestro y Premio Nacional de Teatro René Fernández en el año 1994 con la intención de abrir las puertas de la isla de Cuba al mundo. Y desde entonces, por los escenarios de Matanzas han desfilado agrupaciones de todo el país, así como más de 100 compañías y personalidades de teatro de diferentes países del Caribe, Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, África y Asia. Son 30 años de ediciones. En la 15 es bienal. Vamos a estar otra vez en las sedes principales de los teatros matanceros. Teatro Papalote, Teatro Las Estaciones, Teatro El Mirón Cubano. Por supuesto no puede faltar el Teatro Sauto, que es nuestra sede emblemática. Y muchos espacios que se suman, el Patio Vagos Rumores del Consejo de Arte Escénica, el patio del Museo Farmacéutico, escuelas, parques, calles, la Plaza de la Vigía. Es que toda la ciudad se llena de títeres cubanos y extranjeros en apenas 6 días. Este año el Festitim estará dedicado a la mujer en los retablos y el concierto inicial en el Teatro Sauto será protagonizado por la cantautora Enid Rosales, que tendrá como invitadas a sus colegas Rita del Prado y Rochi Ameneiro, en el que se aprovechará la oportunidad para entregar la distinción Hermanos Camejo y Pepe Carril a la maestra Maribel López, directora del Guiñol de Guantánamo.
La ciudad de Los Puentes se llenará de flores titiriteras y se entregará por primera vez el premio del concurso de dramaturgia Titiritera para mujeres René Potts. Además, se hará entrega por única vez el premio Xiomara Palacio al espectáculo que desde su historia promueve mejor la igualdad de género. Espectáculos, talleres, exposiciones, encuentros teóricos, conciertos, libros y mucho más formarán parte de la programación de esta fiesta titiritera, en la que participarán 11 agrupaciones cubanas y 11 internacionales provenientes de Canadá, España, Perú, Estados Unidos, México y República Dominicana. Esta edición del Festitín estará dedicado también a los 80 años del maestro René Fernández y los 30 años del Teatro de las Estaciones de Matanzas, una ciudad con más de 300 años, dueña de una rica historia cultural y dispuesta a dar la más cordial bienvenida a sus invitados. Vamos a conversar sobre estos y otros temas a través del espacio Somos. Les invitamos a que no se lo pierda, es un espacio informativo, nuestra revista informativa dedicada a las artes y a las culturas, que busca pues mostrar los diferentes ámbitos de la creación artística, intelectual, literaria de nuestros pueblos y más allá también. Les mostramos en pantalla los horarios. Recuerde que Neri Paredes les espera de lunes a viernes, directamente a partir de las 13 horas para México, 14 horas para Ecuador, 15 horas para Venezuela, 16 horas para Argentina, 21 horas si nos sintoniza desde España. En vivo o diferido, solo por Telesur. Así se nos acaba nuestra conexión global. Este espacio se acaba, pero la conexión constante la tenemos siempre con usted a través de nuestra multiplataforma en Telesur. Soy Saraí, siempre un placer. Hasta la próxima.